La principale motivazione relativa al loro utilizzo è legato alle loro caratteristiche intrinseche. Innanzitutto, per accedere ai sistemi totalmente impiantabili è necessario utilizzare degli aghi che siano non carotanti. Un ago non carotante è caratterizzato da un ago con un tagliente orientato a 90 gradi e questo consente di pungere più volte la camera senza provocare lacerazione al sigillo di silicone. In questo modo si previene la scortazione di materiale dal set in silicone. Inoltre, il tagliente non carotante rende gli aghi di Uber più semplici sia durante la fase di inserimento, in quanto è richiesta una minor forza in fase di puntura, che durante l'estrazione, rendendoli meno dolorosi per il paziente. Lorsqu'il y a une aiguille non sécurisée, de la main gauche, je suis obligée de maintenir le pack et de la main droite, du coup, dépiquer, ce qui me permet pas de faire la pression positive et il y a ce phénomène de rebond de l'aiguille quand on dépique, puisque naturellement on va stopper le geste, pour pas faire comme ça, en fait et c'est assez dangereux, quoi. On a un risque de piquage qui est beaucoup plus élevé que par rapport à une aiguille sécurisée. Muy a nuestro pesar, porque ya nos hubiera gustado llevar más tiempo, llevamos hace pues cosa de Bueno, llevamos usando las agujas alrededor de unos 5 o 6 meses. Y el que nos llevara a decidirnos por esta aguja fue un poco el pitport. Desde que nosotros implantamos en el hospital desde hace un par de años este tipo de dispositivos, teníamos un pequeño problema con el mantenimiento y sobre todo porque el catéter es de un perfil bajo, el reservorio del pitport es de un perfil bajito y la aguja que usábamos era de 19. Entonces nosotros hablamos con el delegado de Vigón, Santiago, y él nos ofreció y nos enseñó, nos mostró este tipo de agujas. El perfil las tenemos de 15 y de 17 y luego la presión positiva. Sobre todo el tema de la presión positiva. Nosotros cuando lo mostró vimos un gran avance porque solo necesitábamos 2 manos. Lo podíamos hacer nosotros solos, no teníamos que... Y bueno, genial. Y se formó a la gente del hospital de día, hemos formado a la gente donde hemos mandado este tipo de pacientes con el dispositivo y ha sido un logro, porque a raíz de esta aguja nosotros estamos teniendo muchísimos menos problemas con las obstrucciones del pitport y con el manejo en general. È fondamentale garantire che un sistema totalmente impiantabile resti in sede per tutta la durata della terapia, alla quale il paziente si dovrà poi sottoporre. Pertanto è di vitale importanza evitare l'insorgenza di complicanze. Una complicanza comune è l'occlusione del catetere a cui consegue la parziale o totale impossibilità di infondere o aspirare. In particolare, per quanto riguarda i port, l'occlusione si verifica molto di frequente a causa di trombi da reflusso ematico. Ciò è da ricondurre sicuramente al momento in cui l'ago di Uber viene rimosso dalla camera. L'elemento chiave per evitare il reflusso di sangue nel catetere e la sua conseguente occlusione è il lavaggio a pressione positiva del lago di Uber mentre viene rimosso. Questo tipo di device permette che la rimozione del lago di Uber possa essere effettuata da un solo operatore. L'ago viene rimosso mentre l'operatore continua l'infusione, il quale, anche se in sede una prolunga per le infusioni, può utilizzare una pressione positiva. por lo que las queríamos usar eran porque a la hora de ponerlas, ¿no? De inyectar al dispositivo son como muy fáciles de agarrar, entonces cuando lo vas a pinchar ves claramente la aguja donde estamos pinchando y luego también o sea, las conocíamos y tenía la facilidad de poder hacer la presión positiva un paciente, o sea, un profesional solo, ¿no? Que si yo la tengo incorporada, cuando la voy a retirar, simplemente con el hecho de, o sea, yo puedo ir poniendo lo que es el líquido
mientras estoy retirando. Entonces una persona solo la puede retirar la aguja. No hace falta otra persona ver que tenga que estar haciendo la presión positiva mientras tú estás retirándola. Es muy fácil a la hora de retirarla. E la totale sicurezza per l'operatore, garantita dall'incappucciamento automatico del tagliente. Riassumendo per punti, direi che questo device risulta meno doloroso per il paziente sia in fase di inserimento che in fase di estrazione. Il lavaggio e la chiusura del catetere può essere eseguito con una sola mano, in quanto la pressione positiva automatica contribuisce a ridurre la possibilità di occlusione del catetere. La prevenzione delle lesioni da puntura accidentale, in quanto, come detto prima, non sussiste nessun rischio di contatto con il corpo dell'ago fino allo scarto nel contenitore dei taglienti, grazie alla protezione del tagliente. Ed infine maggiore stabilità del lago et riduzione delle lesioni da pressione e degli stravasi. Donc l'avantage de cette aiguille, c'est qu'elle me permet de faire un retrait de l'aiguille en pression positive, puisque l'ergonomie de l'aiguille me permet d'utiliser une seule main pour le retrait, donc d'utiliser l'autre main pour le rinçage. Yo personalmente, por lo que me comunican mis compañeras, es más cómoda para el paciente porque queda como muy más plana a la hora de colocarla y se puede fijar de forma más fácil, ¿no? Porque puedes poner lo que es el esparadrapo o las tiras que sujetan a la aguja, las puedes poner bien fijadas sobre la piel del paciente. Quedan muy bien fijas, porque tiene como la forma no adecuada para colocarla. Otros dispositivos que habíamos utilizado, al ser redondos y más levantados, pues para fijar eran como peor, ¿no? Quedaban peor a la hora de fijazos. Y este queda muy bien fija porque te queda justo en las tiras donde pues tienes que ponerlas, ¿no? Os voy a mostrar la punción y extracción de la aguja VRPS FT. Purgamos la aguja. Localizamos el reservorio. Nosotros ayudamos con el primer y tercer dedo y fijo el septum con el segundo dedo de manera perpendicular. Funcionamos. Como veis, esta aguja queda perfecta. Luego ponemos el catéter en marcha haciendo el push stop. Y cuando quedan 1 centímetro, soltamos la jeringa, subimos el émbolo y con el primer y tercer dedo y la mano derecha en la jeringa, y ya queda la presión positiva hecha.